El hermano César envió ya el libro, me ganó ya. El libro de las tierras, usos y costumbres de las tierras bíblicas, ya lo envió hermano Ya, César Chávez. Entonces ahí ya lo tienen. está, ya está dentro de mi biblioteca virtual. Sí, es bueno que hagan su biblioteca con los materiales que pueden tener acceso del internet, porque son ayudas que le van a servir en su tarea ministerial. Entonces ahora tienen más oportunidad de poder leer, ¿no? Tienen el material a veces hasta con gran facilidad para encontrarlo. Fíjate, necesitas un libro y lo puedes buscar y lo puedes encontrar con facilidad en el internet, ¿no? O sea, hay bastante ayuda ahora para ustedes los estudiantes. Hay páginas también de libros, pero te dicen que un mes es gratis, de ahí tienes que pagar $9. Claro. Entonces, pero hay más facilidad, ¿no? Que antes, ¿no? Cuando yo estudié, pues no había tanta facilidad. Teníamos que esperar que el que había sacado la biblioteca lo devuelva para volver a usar y volver a leer, ¿no? En cambio, ahora tienen bastante acceso a la lectura. Aprovechen, ¿no? Porque después ya quizás empiecen a escasear los libros otra vez. Ya, hermanos, entonces vamos a retomar la secuencia de la exposición de hoy día. Voy a proyectar una diapositiva para guiarnos con esto, ¿ya? A ver, acá está. Ajá. Listo, ya están todos presentes. Todos los que ya están presentes, por favor, prendan su cámara o den señales de vida. Sí, pastor, yo ya saludé por si acaso. Ya, perfecto. Presente. Correcto. Pastor, no prendo la cámara porque la vez pasada prendí la cámara y me botó. Sí, sí, sí. Bueno, los que ya saben que tienen problemas con la cámara, lógicamente ya ahí mantengan atención, ¿no? Pero los que sí pueden prender su cámara, prendan, pues, ¿no? Ya vamos a ir viendo algunas imágenes sobre la importancia del Antiguo Testamento y también la temática del Antiguo Testamento. Voy a empezar con el tema central del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver cuál es el tema central del Antiguo Testamento. El tema digamos que acompaña a todo el desarrollo del Antiguo Testamento es la revelación del Padre, hablando de Dios. El Antiguo Testamento tiene la característica de ir mostrando cómo Dios se va revelando al hombre en diferentes momentos. Así que la temática del Antiguo Testamento va en esa dirección, ¿no? Si alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura de la Biblia, le voy a agradecer, ¿ya? Hebreos, por favor, podría leer el libro de Hebreos, capítulo 1. Si tienen su Biblia ahí, por favor, ayúdenme a leer Hebreos, el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 1, en la presentación del libro. Por favor, si puede encontrar el pasaje, aprende su micro y lo puede leer, ¿eh? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha confiado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Ya, está bien, hermana, el versículo 1 nomás, a ver. Dice que Dios ha hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento incluye esas muchas maneras y muchas veces que Dios ha hablado o Dios se ha revelado, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento contiene la revelación del Padre. Eso es lo que se conoce en la teología, ¿no?, como la revelación especial de Dios, ¿no? Quizás ya en el curso de teología sistemática han visto la revelación especial, ¿no?, que es la escritura. Entonces el Antiguo Testamento contiene esa revelación especial en la cual Dios se va revelando de diferentes formas y en muchas maneras y en varios momentos al hombre, ¿no? Se va revelando. Entonces vamos a ver desde el Génesis que Dios estaba manteniendo una revelación primero con Adán, ¿no? En el huerto del Edén está viendo una revelación, o sea, Dios le está comunicando al hombre sus propósitos, ¿no? En el Génesis vamos a ver que Adán escucha de Dios el mandamiento, ¿no? De todo árbol comerás, pero no comerás del árbol que está en medio del huerto, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es una revelación. Dios está hablando sus propósitos, sus intenciones, en este caso, Adán. Ya, ahí está el primer momento de la revelación de Dios, ¿no? Dios dándole instrucciones al hombre, revelando su voluntad. Ahora, más adelante, vamos a ver que la revelación no cesa. La revelación no cesa, la revelación continúa. Y Dios empieza a manifestar ya a través de algunos hombres, ¿no? Por ejemplo, se da la revelación a Noé, ¿no? Dios habla con Noé y le revela sus planes, ¿no? Y los juicios que va a traer, ¿no? Pero Dios le está revelando, le está comunicando a Noé, un hombre, lo que él va a hacer. Es revelación, es Dios comunicando sus propósitos y planes al hombre, ¿no? Y luego vamos a ver ya en otro momento que Dios se le revela a Abraham para comunicarle también los planes que él tiene para él, ¿no? Y luego los sucesores de Abraham, ¿no? Sus descendientes. Por eso al Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, se le conocía como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Un Dios que se estaba revelando de generación en generación, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento es la revelación del Padre a la humanidad. Y que esa revelación no cesó, sino continuó, ¿no? Por los patriarcas, luego por los jueces, luego por los reyes y la actividad profética. La actividad profética, ¿no? Empieza a marcar un nuevo tiempo de revelación de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, primero Dios se revelaba directamente a personajes escogidos por él, ¿no? Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Luego directamente a Moisés, ¿no? Moisés escogido por Dios. Luego ya la figura del templo. Luego ya viene la actividad profética, ¿no? La actividad profética con el tiempo de los profetas. Entonces, una de lo que se va a notar con claridad en el Antiguo Testamento, una temática central del Antiguo Testamento, es la revelación de Dios, ¿ya? A través de los profetas, a través de la voz audible, las teofanías de Dios, las apariciones de Dios. Por ejemplo, cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, ¿no? Es una teofanía de Dios. Cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice, Moisés, Señor, quiero ver tu gloria, ¿no? Muéstrame tu gloria, ¿no? Y él le dice que no es posible porque no hay hombre que lo haya visto y que se mantenga con vida. Pero le hace ver, dice, la espalda de Dios, una teofanía, ¿no? Una Pastor, teofanía. Sí.
podría ser también una teofanía, Melquisedec. Melquisedec. A ver, ¿en qué sentido? A ver, un poquito más. Porque en Hebreos habla pues que Melquisedec era un sacerdote, ¿no? Y Del Dios Hebreos creo Altísimo. que, claro, y Hebreos lo representa como si fuese Cristo, ¿no? Ya, podríamos de repente estudiar un poquito eso, ¿no? El ángel de Jehová, por ejemplo, es otra revelación, ¿no? El ángel de Jehová es otra figura que podemos encontrar. La idea entonces es que Dios se está mostrando de estas maneras, ¿no? Por ejemplo, la presencia en el templo, ¿no? La columna en el día y la columna en la noche, ¿no? Son representaciones de Dios, la presencia de Dios acompañando, ¿no? Entonces el tema central va en esa relación, ¿ya? La revelación de Dios durante el transcurso de los eventos. Ahora, un tema también que se va a ver ahí en el Antiguo Testamento se enfoca sobre un único y gran tema, ¿no? Es la redención. La redención es otro de los aspectos que vamos a ver dentro de los eventos del Antiguo Testamento, ¿ya? Si usted revisa bien, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el evento de Noé. En Noé. ¿Qué vamos a ver en Noé? La salvación de Noé, hablando de la redención, ¿no? Dios está salvando la vida de Noé y su familia de un evento que va a pasar, el diluvio, ¿no? Otro momento vemos en Lot, sacándolo de Sodoma y Gomorra, salvando a Lot y a su familia de un juicio, ¿no? Luego vamos a ver a Moisés salvando al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Salvación, redención. Luego vamos a ver a los jueces liberando de la opresión de sus enemigos, ¿no? Salvación. Luego vamos a ver a los reyes, también la misma figura, ¿no? Dios salvando a su pueblo de sus enemigos, ¿no? Y así. Entonces, uno de los temas que está latente ahí es la redención. Y todo ese ciclo que vamos a ver, Dios salvando, está apuntando a una salvación mayor que se va a dar ya en el cumplimiento del Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento está apuntando o está preparando el escenario para una salvación mucho mayor, que se prefigura en el Antiguo, en los eventos propios que dije, ¿no? Noé, Moisés, los jueces, los reyes, todos esos ciclos de redención de Dios está apuntando hacia una redención profética, escatológica, que es la redención de la humanidad y que se cumple en el Nuevo Testamento con la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? El Antiguo Testamento está señalando hacia esa redención. Los actos previos son las figuras, ¿no? Que van a ir mostrando en algo lo que va a acontecer después, ¿no? Son los tipos que van a aparecer de lo que va a ser la redención final de la humanidad, ¿no? En el caso de Jesús. Entonces, ese es el único y gran tema del Antiguo Testamento enfocando su dirección, la redención, ¿no? Así que el Antiguo Testamento es importante para la comprensión del Nuevo, pues, ¿no? Porque con el Antiguo Testamento yo puedo darme cuenta ahora el cumplimiento de ese propósito de Dios en el Nuevo, ¿no? Digamos que el Antiguo me da luz para el entendimiento mayor en el Nuevo, ¿no? Ahora, el Antiguo Testamento sirve también como contexto para el Nuevo Testamento, ¿ya? Y es lo que ustedes van a hacer en su trabajo, ¿no? El Antiguo Testamento está dando las bases, está sentando los escenarios para que luego se visualicen mejor
en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que el Antiguo es un contexto que nos va a ayudar a entender con claridad después el Nuevo Testamento. Entonces, lógicamente, un lector de la Biblia no puede quedarse solamente con la lectura del Nuevo Testamento. Va a estar incompleta su entendimiento. Necesariamente tiene que pasar por la lectura del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento le va a dar el contexto para lo que pueda, lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Entonces, en estas tres direcciones podemos enfocarnos en cuanto a la temática del Antiguo Testamento, ¿no? En su conjunto, ¿no? Como un conjunto, como un todo, los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Si hay una pregunta, me puede hacer, ¿eh? Me detengo y explicamos un poco, ¿no? Bien, avanzamos un poco más. El propósito es conocer cómo Dios estableció el escenario para la salvación del hombre. Hay muchos estudiosos, ¿no? Bíblicos, muchos teólogos, eruditos en la materia, que muchos coinciden en que el propósito del Antiguo Testamento es conocer el escenario que Dios estableció para la salvación del hombre. Y la primera promesa de la salvación se va a encontrar en el libro de Génesis 3:15. Si alguien podría leer el Génesis 3:15, le voy a agradecer, ¿eh? Ahí es el primer libro de la Biblia, o sea, no va a tener que hacer mucho esfuerzo. Génesis 3:15, a ver, por favor. Alguien que tenga Biblia, algún creyente. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya. El entendimiento de ese versículo, después de la caída, de la desobediencia de Adán y Eva, está mostrando una futura redención, una promesa de salvación. En cuanto al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? La figura de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando del momento de la muerte de Cristo, ¿no? Prefigurando el escenario de la crucifixión y de la muerte como tal del Señor, ¿no? Entonces, desde el Génesis, luego nomás de la caída, se ve ya el escenario que Dios está empezando a prometer para la salvación del hombre, ¿no? La promesa más antigua de la salvación del hombre dada por Dios está en Génesis 3:15. De ahí en adelante, la promesa de salvación va a estar vigente hasta el final del Antiguo Testamento, ¿no? De Génesis hasta Malaquías van a estar presentes los escenarios para la salvación del hombre. Por ejemplo, ¿no? El templo y los sacrificios, ¿no? El templo y los sacrificios era una muestra de la salvación del hombre. En este caso, a través de los sacrificios, el hombre podía acceder a la salvación, al perdón de Dios, ¿no? La ley apuntaba también a eso, ¿no? A salvar al pueblo de Dios. La monarquía, los profetas con sus mensajes diversos, hemos visto que buscaban la salvación del pueblo de Dios, ¿no? La restitución del pueblo de Dios, la gloria futura del pueblo de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, el propósito central del Antiguo Testamento es conocer cómo Dios estableció el escenario para la salvación del hombre. Quiere decir que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que cada momento
¿no? Están guiándonos a eso, ¿no? Ahora, el Antiguo Testamento es la historia de Dios caminando en una relación de pacto con su pueblo. ¿Mm? Si nos damos cuenta, durante todo el relato del Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios está caminando con su pueblo, ¿no? En base a pactos, ¿no? Alianzas que Él hace, ¿no? Con el pueblo. No es que el hombre hace alianzas con Dios, ¿no? Dios hace alianzas con el hombre, ¿no? Y en cada momento, en cada periodo lo vamos a ver, ¿no? Dios hace un pacto con Noé después del diluvio y con claridad se muestra esa alianza con Noé. Luego hace un pacto con Abraham y se muestra la señal de ese pacto, la circuncisión en otro periodo, ¿no? Después de Noé, Abraham. Luego hace un pacto con el pueblo en el Sinaí y las señales, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces vamos a ver que en la historia del Antiguo Testamento Dios está al lado de su pueblo en una relación de pacto, de alianza, ¿no? Es un acuerdo que parte de Dios, pero que voluntariamente el hombre responde, ¿no? Es una respuesta voluntaria. Dios le llamó a Abraham y él respondió voluntariamente. Dios le llamó a Moisés, respondió voluntaria y el pueblo accedió voluntariamente a formar la alianza con Dios, ¿no? Entonces, Dios caminó con su pueblo, ¿no? Y hasta hoy, ¿no es cierto? Dios camina con su pueblo. Nosotros también seguimos caminando con Dios, por si acaso, hermanos, ¿no? No es que la figura ha cambiado, seguimos caminando con Dios. Ahora estamos en el nuevo pacto, ¿no? Ya el pacto del Antiguo Testamento llegó hasta un momento. Ahora en Jesús hemos entrado al nuevo pacto, el pacto en su sangre, ¿no? Y Dios sigue caminando con nosotros. O sea, la figura no ha cambiado, fíjate, ¿eh? El Antiguo Testamento, Dios caminaba con su pueblo en relación al pacto, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿Dios dejó de caminar? No, sigue caminando. ¿El pacto ha cambiado? Sí, pero sigue un pacto. El pacto con el Señor Jesús, el pacto en su sangre, ¿no? Así que Dios sigue caminando con su pueblo, ¿no? Ahora el pueblo de Dios se ha ampliado, ¿no? Antes era una nación exclusiva, ahora se ha derribado esa pared que separaba, ¿no? Ahora es un pueblo más amplio, un pueblo más universal, ¿no? Donde está usted y donde estoy yo. Estamos dentro de ese caminar. Todavía Dios sigue caminando con su pueblo, ¿eh? No ha dejado de caminar. Seguimos caminando con él, ¿no? En un nuevo pacto. Seguimos y seguiremos caminando hacia la nueva Jerusalén, ¿no? Amén. Ya no nos vamos a la tierra prometida porque ya no hay tierra prometida, sino nos vamos a la nueva Jerusalén. Patria celestial. A la patria celestial. Hacia ahí nos vamos caminando. Hay una canción, ¿no? Caminando voy para Canaán. Coritos antiguos, pero también hay que cantar, pues, ¿no? Ya mucho moderno, mucho contemporáneo. Coritos antiguos ya no le dan bola. Tan bonitos los himnos, ¿no? Y los himnos tienen contenido teológico, ¿eh? Los himnos tienen contenido bíblico, teológico, profundo, ¿no? Qué bonito. Bueno, el Antiguo Testamento entonces es la historia de Dios caminando en una relación de pacto con su pueblo. Y va a estar presente ahí. Ahora, la palabra testamento, ¿no? ¿Qué quiere decir Antiguo Testamento? La palabra testamento, ¿no? La palabra testamento proviene del hebreo berit, que significa pacto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando del antiguo pacto, ¿no? Que Dios, ¿cuál es ese antiguo pacto? Lo que hemos estado revisando a través de las clases, ¿no? Los pactos que Dios hizo, ¿no? Ahora hay un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo pacto. Por eso una traducción también sería el antiguo pacto, ¿no? El nuevo pacto, ¿no? Testamento es pacto, ¿no?
Aunque algunos consideran que se podría llamar segundo pacto, ¿no? Porque el primer pacto es lo que se hizo en el Antiguo. Y en el Nuevo Testamento es el segundo pacto, ¿no? Pero en un consenso pues han determinado la palabra como testamento, ¿no? Primer Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Antiguo pacto, nuevo pacto, ¿no? Este antiguo pacto fue celebrado con Abraham y su descendencia fiel, ¿no? En Génesis 15 vamos a ver ese pacto que Dios hace a través de la promesa, ¿no? Ustedes que han leído la Biblia, ¿no? Génesis 15, ¿recuerdan de qué trata Génesis 15? Así nomás, sin ver la Biblia, si ustedes tienen bastante de memoria. Génesis 15, ¿de qué trata? La promesa del nacimiento de Isaac, pues, ¿no? La promesa del nacimiento de Isaac, Génesis 15. Y el Génesis 17, eso sí ya lo saben mejor que la tabla del 1, ¿no? El Génesis 17, recuerdan, ¿no? La circuncisión, pues, ¿no? Entonces, Génesis 15, nacimiento o la promesa de nacimiento de Isaac, Génesis 17, la circuncisión, señal del pacto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? El pacto que Dios hizo con Abraham es que a través de él iba a nacer una gran nación. Una gran nación iba a nacer a través de Abraham, ¿no? Y que esa nación iba a ser bendición para todas las naciones, ¿no? Ahora, ¿cómo esto se va a cumplir si Abraham era anciano y su mujer era estéril? ¿Cómo Dios iba a cumplir ese pacto con Abraham? ¿Cómo iba a hacerlo? A través de la promesa del nacimiento de Isaac, ¿no? Capítulo 15. Isaac, el nacimiento de Isaac era el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, ¿no? De ti voy a hacer una nación grande. ¿Y Abraham cómo iba a tener descendencia si estaba anciano y su esposa era estéril, ¿no? Entonces le dice a Abraham, yo te voy a dar una promesa. Para que ese pacto sea verdadero y se cumpla, tú vas a ser padre con tu esposa, ¿no? Génesis 15. Ahora, ¿cómo esa nación iba a ser parte de esa bendición? Le da la circuncisión. La circuncisión es la señal por la cual tú vas o los que nazcan debajo de tu descendencia van a entrar en esa bendición, ¿no? La circuncisión. Señal de que entraban al pacto de Abraham. Todo niño que nacía en Israel y era circuncidado era señal de que entraba en la promesa de Abraham, ¿no? Se hacía heredero de la promesa de Abraham con la circuncisión. Interesante, ¿no? Se hacía heredero de la promesa de Abraham con la circuncisión. O sea, todo niño que era circuncidado entraba en la promesa, ¿no? De ser bendición. Bueno, esa es una de la teología que nosotros usamos para la celebración de bautizos en los infantes, ¿no? La promesa de la salvación estaba en la circuncisión, ¿no? Eran ya herederos de la promesa sin haber creído, ¿no? O sea, los niños que nacían, 8 días de nacido se circuncidaban, pero los niños no habían creído en la promesa de Abraham, ¿no? Todavía no tenían capacidad de poder entender eso. Pero ya simplemente con la circuncisión entraban en la promesa de Abraham, ¿no? Eran parte del pueblo. Era lo que sería para nosotros, pues, nuestro registro civil, ¿no? Nuestra identidad como peruanos, ¿no? Nuestra inscripción en ¿Quieren Paraguay. queso? ¿Quieren queso? ¿Quieren queso? ¿Les gusta el queso? Ya. Bueno, entonces la palabra testamento viene por ahí y el antiguo pacto fue celebrado con Abraham y su descendencia. Ese es el antiguo pacto. Ese pacto permaneció y luego fue renovado bajo el liderazgo de Moisés. El Éxodo 24 lo menciona ahí, cuando el momento que el pueblo está en la falda del Sinaí, ¿no? Y Dios desciende y hay relámpagos, hay truenos y el pueblo se asusta y no quiere. Dice Moisés, anda tú nomás y todo lo que diga el Señor nosotros vamos a aceptar, ¿no? Apague su micro, por favor. Con el Señor, ¿no? Y se renueva, ¿no?
fue renovado ese pacto, formalizado con las tablas de la ley bajo el liderazgo de Moisés, ¿ya? En esa dirección va el antiguo pacto, ¿no? Un pacto en la ley, ¿no? Un pacto por obras, ¿no? Ahora, el Antiguo Testamento en la historia, ¿ya? Este libro, el Antiguo Testamento, a diferencia de otros escritos, ¿no? Otros escritos, como por ejemplo el libro del Corán, y hubo otros libros de otras expresiones religiosas, tiene una característica particular, ¿no? Los relatos del Antiguo Testamento son históricamente exactos y verídicos. Quiere decir que lo que se menciona en el Antiguo Testamento se pueden cotejar con exactitud dentro del marco geográfico e histórico de la humanidad, ¿no? O sea, los eventos que ocurrieron, por ejemplo, los eventos que ocurrieron con Abraham, cuando él le llama y le dice sal de tu tierra, etcétera. Si revisamos los escenarios geográficos históricos, vamos a darnos cuenta que coinciden dentro de la historia de la humanidad. O sea, hubo una localidad llamada Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham. Hubo un recorrido geográfico que hizo Abraham. Los lugares donde llegó Abraham fueron reales, no fueron ficticios, no desaparecieron con el tiempo, se esfumaron, se escondieron, se los tragó la tierra, se hundieron, nada. Están ahí registrados dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, estos relatos son históricamente exactos y verídicos. Se dan dentro del marco geográfico histórico de la humanidad, ¿ya? No son aislados. Entonces, por eso decimos que los relatos del Antiguo Testamento no son mitológicos, porque la mitología tiene que ver con cuestiones ficticias, ¿no? Con cuestiones que dan posibilidad a la duda, ¿no? Por lo extraño y alejado de la historia nuestra, ¿no? En cambio, los relatos del Antiguo Testamento son precisos, están dentro del marco geográfico e histórico. Hubo una nación hebrea dentro de las naciones del tiempo antiguo. Existió la nación hebrea, existió el idioma hebreo. Hubo un pueblo que se alojó en la tierra de Egipto durante muchos años. Hubo un Moisés que los sacó. Hubo una nación que conquistó Canaán, que derrotó a los cananeos. Está dentro de la historia, fuera de la historia eclesiástica, fuera de la historia de la iglesia, fuera de la historia del pueblo de Israel. Está en los eventos propios, ¿no? De la humanidad. Por eso dice, no son mitológicos, ¿no? A comparación de otros relatos, ¿no? Que sí caen en el escenario de ficción, de fantasía, ¿no? De duda. Por eso decimos que el Antiguo Testamento no está aislado a los eventos de la humanidad, ¿no? No están aislados, están dentro, ocurrió en este mundo, pues, ¿no? No ocurrió en otro mundo, ni en otra esfera, ni en otra dimensión, ocurrió dentro del mundo en que vivimos. El Antiguo Testamento, ¿no? Y los relatos, los eventos propios de eso, ¿no? Ahora, la revelación divina que registra el Antiguo Testamento fue comunicada de dos formas principales, ¿ah? La primera es por la revelación especial que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la revelación especial? La revelación que viene directamente de la boca de Dios, ¿no? Dios habla y el hombre oye. Directa es la revelación, ¿no? Adán escuchó la voz de Dios, habló con Dios, ¿no? El texto del Génesis dice
que él hablaba y tenía una comunión con Dios, ¿no? Noé escuchó la voz de Dios. Moisés, Abraham escucharon la voz de Dios, voz audible de Dios. Y todos los demás personajes también escucharon la voz de Dios. Esa voz audible de Dios se fue registrando a través del texto, el texto divinamente revelado, ¿no? El texto sagrado, que es lo que vendría a ser los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Esta revelación especial del Antiguo Testamento nos permite conocer a Dios por lo que Él ha revelado, ¿no? Sin esta revelación especial, caeríamos solo, podríamos depender de la revelación natural de Dios, ¿no? Que es otra área también de la revelación de Dios, ¿no? La revelación natural de Dios es aquella que Dios nos ha dejado a través de las cosas hechas, ¿no? La revelación natural de Dios, ¿no? La creación habla de Dios, ¿no? La naturaleza, todo lo que se ha hecho, habla de Dios, ¿no? Pero es una relación no completa, no es una relación que falta. Por ejemplo, a través de la revelación natural no vamos a poder entender el plan de Dios para la humanidad, ¿no? No vamos a poder entender solo con la revelación natural, ¿no? Con la creación de Dios podemos entender algunas cosas de Dios, como su poder, su creatividad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero no podemos entender qué propósito tiene Dios para mí, ¿no? Cuáles son los planes para mí, el propósito de la salvación, de mi condición delante de Él, ¿no? Del arrepentimiento, del pecado. La revelación natural no me ayuda a entender eso, ¿no? Es limitada. En cambio, la revelación especial que comunica el Antiguo Testamento es una revelación más amplia, más directa, ¿no? Que viene de parte de Dios. Él lo hizo al comienzo a través de voz audible, como mencioné, ¿no? Y de las teofanías que se presentaban. Luego aparece ya la voz autorizada de Dios, ¿no? Y es a través de los profetas, la palabra profética, ¿no? La labor del profeta era recibir la palabra de Dios, la revelación de Dios. El profeta recibía la revelación de Dios y la comunicaba al pueblo. Por eso, parte del sello distintivo del profeta era: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso marcaba las pautas para poder hablar en nombre de Dios, ¿no? Ese es el canal que Dios usó para comunicar o revelarse al hombre, ¿no? Por el mensaje profético, las palabras proféticas, ¿no? Ese fue los instrumentos que Dios usó para comunicar su palabra, ¿no? Su revelación. Así que el profeta era el enviado por Dios para revelar, por ejemplo, al rey lo que debía hacer, no hacer, ¿no? Era la voz de Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento, ¿no? Era la voz autorizada de Dios, era el vocero, ¿no? Autorizado por Dios, ¿no? Entonces, de esas dos formas principales se va dando la revelación en el Antiguo Testamento, ¿no? Y tenemos registrados, ¿no? En los textos divinamente inspirados, estas dos formas, ¿no? Las teofanías, la revelación especial, la voz audible de Dios y toda la actividad profética que vamos a ver en los libros que ya hemos estado revisando, ¿no? El Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento, ¿no? Ahí está, ¿no? En cada página del Antiguo Testamento, en cada libro, en cada sección, se preservan tipos y figuras que ilustran grandes verdades espirituales como anticipo del plan redentor, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento están guiando o están dirigiendo nuestra atención a algo que va a ocurrir más adelante, que es el plan redentor, ¿no? Por ejemplo,
Por ejemplo, la figura de Moisés, ¿no? La figura de Moisés. La figura de Moisés es el salvador del pueblo de Israel en la servidumbre en la tierra de Egipto, ¿no? Es el salvador. Pero luego Moisés toma una función de legislador, porque él es el que recibe las tablas de la ley y es el que empieza a establecer, lógicamente guiado por el Señor, las leyes que el pueblo va a recibir. Moisés, el legislador de la nación hebrea, ¿no? El que empieza a establecer las leyes que van a guiar, regir, gobernar al pueblo, ¿no? Lógicamente que esas leyes eran dadas directamente por Dios a Moisés, ¿no? Entonces la figura de Moisés es el que está dando la ley, ¿no? De Dios. Ahora, esta figura de Moisés se va a ver, esta figura de Moisés, en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Jesús dentro del plan redentor, ¿no? Jesús se le conoce también como el segundo Moisés. En el Sermón del Monte, ¿no? En el Sermón del Monte, Mateo 5 en adelante, vamos a ver que Jesús empieza a dar un sermón donde empieza a dar un sentido o recobrar el sentido correcto de la ley que se estaba perdiendo o ya se había perdido totalmente en el tiempo del Señor, ¿no? Y empieza con las bienaventuranzas, ¿no? Capítulo 5, bienaventurados, bienaventurados. Empieza a llamar nuevamente la atención de la gente a proclamar y a promulgar nuevamente la ley de Dios, ¿no? Pero una ley que ya ahora tiene un alcance distinto, ¿no? Un alcance distinto y una comprensión distinta, ¿no? Por eso Jesús dice, oísteis que fue dicho, ¿no? Pero yo les digo, ¿no? Aparece el nuevo legislador, ¿no? El nuevo legislador de la ley de Dios. Moisés, entonces, en el Antiguo Testamento está haciendo la figura o la prefigura de lo que sería en el Nuevo Testamento Jesús, ¿no? La figura de lo que sería Jesús en el plan redentor de Dios, ¿no? Como el nuevo dador de la ley, esa ley que se había distorsionado y se había salido de su contexto original, ¿no? Jesús la restablece y la da a conocer con un ingrediente nuevo, ¿no? La ley de la gracia, ¿no? La ley del amor, que se había perdido totalmente en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué se perdió en el Antiguo Testamento? De lo central de la ley, el amor, pues, ¿no? El amor fue lo que se perdió en la centralidad de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Ya no había amor. Por eso Jesús dice, amor y misericordia quiero, ¿no? Sí, no quiero sacrificio, no quiero amor y misericordia, ¿no? Porque por observar la ley y habían dejado de lado el amor y la misericordia, ¿no? Recuerdan ustedes, pues, ¿no? Cuando Jesús sanaba a esta mujer que estaba encorvada, durante años, dice Satanás, la tenía atado a ese defecto en su columna. Jesús la sana. Y en vez de alegrarse y sentir contentamiento por la sanidad de la mujer, se enojaron, ¿no? Y llamaron la atención a la mujer. Le dijeron, ¿qué haces acá el día de reposo? ¿No? Vente cualquier día, menos día de reposo. Se molestaron porque la mujer fue sanada. Y ahí Jesús se enoja y le dice, pues, ¿no? Hipócritas, le llama la atención, ¿no? Y le dice, ustedes no entienden que la ley tiene que ver con el amor y la misericordia, ¿no? Y en realidad en el Antiguo Testamento estaba eso también, solo que se había perdido, ¿no? En el Antiguo Testamento la ley fue dada por amor y misericordia, ¿no? Solo que se perdió, pues, se perdió. Lucas 13. Ley... Sí. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? Digo, está en Lucas 13. Ya, Lucas 13, la mujer encorvada, ¿no? Sí, pastor. Ya, gracias. Lucas De 13. 10 al 17. Muy bien. Entonces, Moisés es la figura que iba a apuntar a la figura del Señor, ¿no?
Jesús, como legislador, dador de la ley. Ahora, otro aspecto, por ejemplo, ¿no? El cordero del sacrificio. Recuerda, ¿no? El cordero del sacrificio que uno presentaba por su pecado, ¿no? Uno iba al templo y presentaba el cordero, que era el sustituto de su culpa y era el que era sacrificado en lugar de, ¿no? En vez de ser sacrificado el que había cometido el pecado, llevaba un sustituto para que muera en reemplazo de él, ¿no? Y la sangre pueda librar y redimir el pecado, ¿no? El cordero del sacrificio. Ahora, este cordero del sacrificio se hacía cada vez que uno cometía pecado, ¿no? Este cordero del sacrificio también se hacía cada vez que el sacerdote se purificaba a sí mismo y purificaba al pueblo con el gran día de expiación, el holocausto, ¿no? Entonces, el cordero era una representación del perdón de Dios para el pecador, el cordero, ¿no? Era una señal del sustituto por el pecador, ¿no? Ahora, este cordero se va a mostrar ahora en el Nuevo Testamento ya en la persona de Jesús, ¿no? En la persona de Jesús. Por eso Juan, cuando lo ve, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, en Jesús se apuntan los ojos para ver la figura de lo que era en el Antiguo Testamento, ¿no? El Cordero que representaba el sustituto que era ofrecido, la sangre que era vertida y todo lo demás, apuntaba el perdón de Dios al pecador, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento se está viendo la imagen de ese cordero ya no en el animal, ¿no? Sino ahora en la persona del Hijo de Dios, en Jesús, el cordero. Ahora, recuerden ustedes que cuando vimos los sacrificios, habían diferentes sacrificios, sacrificios por el pecado, sacrificios de paz, de gratitud, estaba también el día de expiación, el holocausto por el pueblo. Ya, todos esos tenían que ver con el perdón de Dios, ¿no? Dios perdonando al pecador, ¿no? En Jesús se condensan todas esas figuras de sacrificio. Todos los sacrificios se condensan en Jesús, ¿no? Por eso Hebreos, el autor de Hebreos, Pablo, dice que el sacrificio de Jesús es suficiente. Ya no necesitamos más sacrificio por nuestro pecado, ¿no? Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo abarca todo ese sistema de sacrificios que habían en Israel. El sacrificio de Jesús es suficiente, cubre con todo, ¿no? No necesitamos hacer nada más. Interesante. Entonces el cordero del sacrificio está ilustrando una gran verdad espiritual, ¿no? Que se va a cumplir en el Nuevo Testamento con el plan redentor, ¿no? El cordero, por ejemplo, y otros elementos más, ¿no? Que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, otro elemento que no lo he puesto a él ahí es la ley, por ejemplo, ¿no? Lo que van a hacer en el trabajo, la ley, ¿no? Los libros de la ley. ¿Qué cosa apuntaban en el Nuevo Testamento con el plan redentor? La ley estaba apuntando a desvestir al hombre en su condición real, ¿no? De hombre pecador, ¿no? Sin la ley, nosotros no nos podríamos dar cuenta que somos pecadores y que necesitamos salvación, necesitamos un salvador. La ley nos deja en nuestra real condición de hombres y mujeres pecadores, ¿no? Que necesitan perdón, necesitan salvación. Así que la ley es nuestra guía para buscar a Cristo, es nuestro tutor que nos lleva a encontrarnos con Cristo, ¿no? Sin la ley no podríamos darnos cuenta de nuestra real condición, ¿no? Ese es un aspecto de la ley y otros más, ¿no? Muy bien, a ver, avanzo un poco más si no hay preguntas.
Si hay pregunta, con mucho gusto. Pastor Luis, este término que estás dando, por ejemplo, enseñanza, es algo como, digamos, que nos ha dejado, ¿no? Parte de lo que les he dejado estoy mencionando, ¿no? Sí, Así ¿no? a grandes rasgos, ustedes ya tienen que complementar. Y otras, no, otras cosas son nuevas. Muy bien. Ya, entonces esto es un panorama de de la importancia del Antiguo Testamento para nosotros como tal, ¿no? Ahora, el Antiguo Testamento tiene un mensaje también y con eso ya termino, ¿no?, la exposición de hoy, relacionado a la comprensión del pueblo judío como tal, ¿no? Ahora nosotros entendemos con claridad todo lo que se da en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento nos ayuda a entender con claridad lo que el Antiguo Testamento estaba mostrando, ¿no? Dios mostraba un plan redentor. Ahora con el Nuevo Testamento lo entendemos bien, ¿no? El plan redentor, las figuras del Antiguo, los sacrificios, la ley, el templo, y todos esos elementos ahora ya los entendemos bien con la ayuda del Nuevo Testamento, ¿no? El cumplimiento de todo eso se da en el Nuevo. Ahora, pero la comprensión judía del Antiguo Testamento, ¿no?, fue una comprensión que no estaba sintonizado con el plan redentor del Señor, ¿no? Estoy hablando de una comprensión judía, ¿no? No cristiana, sino una comprensión judía del Salvador, ¿no? Ahora, en la concepción judía del Antiguo Testamento, ellos esperaban, ¿no?, una redención Exclusiva para sociopolítica de la nación. ¿En qué sentido? En que Israel, fíjese esta idea, ¿no?, que tienen, incluso hasta ahora la tienen, ¿no? Ellos durante toda la historia del Antiguo Testamento, como hemos visto, ¿no?, siempre han venido de opresión, liberación, opresión, liberación, opresión, liberación, ¿no? Si se han dado cuenta, ¿no? Desde la esclavitud de Egipto, los jueces, los monarcas, el exilio, el retorno, los imperios que conquistaron, hasta Roma, ¿no? Una y otra vez, opresión, liberación, opresión. O sea, el pueblo de Israel no ha podido disfrutar con toda libertad, tranquilidad, bienestar, su tierra prometida. Hasta hoy no la puedes disfrutar. Sí, sí. Están, sí. Pastor, queda claro de que al anclarse ellos en el Antiguo Testamento, pues en todo caso no llegan a entender que para ellos no hay una patria celestial, sino solamente su pueblo de ellos. Ellos están mirando en lo social, político, terrenal. Sí, pues. Y toda su historia esperaban llegar a disfrutar de su tierra prometida, donde no habrían situaciones de peleas, conflictos, guerras, enemigos, opresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos esperaban un Salvador que termine con todo este ciclo vicioso de liberación, esclavitud, servidumbre, etcétera. Un libertador. Lógicamente un libertador social, político, ¿no?
tipo Castillo, pues, ¿no? No, otro tipo, pues, ¿no? Entonces, estaban Felizmente que esperando eso, ¿no? Y no pudieron entender, ¿no? No pudieron entender el mensaje claro que se muestra desde el Génesis a Malaquías, de cuál es esa libertad y ese libertador que el Señor les iba a enviar, ¿no? el Y mensaje, esperaban eso. no han entendido a todos los profetas prácticamente. No escucharon a los profetas, es más, lo No. mataron a los profetas que anunciaban, ¿no? Por eso Jesús, pues, antes de entrar a Jerusalén, se pone a llorar, ¿no? Y dice, oh, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo te dieras cuenta quién está viniendo ahora a visitarte, ¿no? Si te dieras cuenta que hoy es el día de tu salvación. O sea, estaba entrando el Salvador que ellos esperaban, estaba entrando a su ciudad y no se daban cuenta, ¿no? Porque esperaban a otro tipo de Salvador, ¿no? Y les decía en parábolas que estas es las bodas, estamos de bodas, y nada entendían. No entendía. Ellos esperaban un Mesías libertador, pero un Mesías político, ¿no? Un Mesías guerrero, un Mesías que los saque de esa situación con armas, ¿no? Como estuvieron acostumbrados todos los años de su historia. Apareció Moisés, apareció David, aparecieron los jueces, gente que agarraba las armas y los sacaba, pues, ¿no? Y peleaba por ellos, ¿no? Y los sacaba de su realidad, pero el Señor estaba apuntando a otro tipo de liberación, ¿no? A liberación de la persona, del pecado, ¿no? Que era el mal que los acompañaba siempre, el pecado, ¿no? Y él quería darles libertad, redención de eso. Y no entendieron, ¿no? Y cayeron en la... Pastor, sí. pero todo eso entra al plan de Dios, ¿no? Porque ¿qué hubiese pasado si, pongamos, el pueblo hubiera sido dado cuenta, de repente otro sería la historia? Así que creo que todo lo que pasó en ese momento estuvo dentro de las manos y plan del Señor, ¿no? Sí, pues, también está dentro de los planes, ¿no? Pero la concepción judía, ¿no? De lo que era su libertador, ¿no? Su Mesías prometido, ¿no? Gracias a Dios que ahora nosotros tenemos una comprensión más clara del Mesías, del libertador, ¿no? Del Salvador. Ahora entendemos que las armas que el Señor Jesús usó no fueron pistolas, pues, ¿no? No fueron espadas, no fueron sables, fueron armas más poderosas, ¿no? Como el amor, la misericordia, el perdón, ¿no? La reconciliación. Armas que cambiaron el curso de la historia, pues, ¿no? Amando a Dios. Y que cambió la vida de muchas personas, pues, ¿no? De la miseria en la que se encontraban a una tierra prometida en la cual vivimos, ¿no? Porque ahora cada uno vive en su tierra prometida, pues, ¿no? ¿Ya entramos a la tierra prometida o sigue en el desierto? Yo ya entré en la tierra prometida. Estamos en la tierra prometida. Ahora, yo ya estoy en la tierra prometida, ya me han dado mi herencia, me han repartido mi tierra ya. Amén. Yo ya salí del desierto, no sé quién se ha quedado. Wilson, te has quedado, creo tú, ¿eh? El fuego, dice que el fuego no deja pasar. Sí, pues. Alexis. Entonces, Alexis. esa es la idea, hermanos. En el Antiguo Testamento se Amén. quedó la figura de un Mesías político libertador. Lamentablemente hasta hoy muchos judíos creen así, ¿no? Excelente. Se han quedado en el Antiguo, pues, ¿no? Se han quedado en el Antiguo y no le han dado la comprensión correcta. Han desechado al libertador que el Señor mismo ha mandado al Hijo de Dios y se han quedado presos en el Antiguo. Gracias a Dios tenemos el nuevo, la nueva revelación, nuevo pacto y nos da mayor entendimiento. Sí. ¿Cuál es más importante, el antiguo o el nuevo? Los dos, pastor. Los dos. Los dos están al mismo peso, ¿eh? No hay que pensar, el antiguo ya no, eso ya no, ya fue, no. Es tan importante como lo es el Nuevo Testamento, ¿no? De alguna manera van asociados, van casados, ¿no? No se pueden separar, ¿no?
uno... Hay algunos cristianos, pastor, hay algunos cristianos que todavía dicen, pero ya no vivimos bajo la ley, estamos ahora bajo la gracia. Sí, efectivamente, pero para estar bajo la gracia tienes que cumplir la ley, ese es el tema. Claro, o sea, no se puede divorciar, ¿no? Claro. Yo estoy bajo la gracia, pues la gracia es más exigente que la ley incluso, ¿ah? Claro. ¿No? A los que piensen que ya estoy en la gracia y hago lo que quiero, tipo Tirsa Lozano, ¿no? Soy soltera y hago lo que quiero. Acá no funciona. Acá el que está bajo la gracia está bajo más responsabilidad que bajo la ley, ¿no? Amén. Porque somos ahora esclavos por amor, ¿no? Siervos por amor. Pues, pero pastor, ahí quizás la imagen más clara es la de Gálatas, ¿no? Y que pone en el caso de justamente de la ley, que es como el niño. Al niño hay que decirle qué hacer y qué no hacer, porque no sabe qué hacer. Es una persona inmadura. En cambio, el que ya es creyente y el Espíritu mora en él, más bien tiene, como usted dijo, una responsabilidad y los límites los aprende a poner él por amor. Entonces ya no los pone por obligación, sino por amor. Y más bien es más responsable. ¿Por qué? Porque como el adulto, ¿no? El adulto no le tienes que decir, pero ellos, un adulto ya sabe qué hacer y qué no hacer, dónde ponerse y dónde no colocarse, ¿no? O sea, sabe, mejor dicho, sabe establecer sus límites. Porque la ley no es otra cosa que el límite que te indica, oye, cuidado, pasas esto, hay consecuencias, ¿no? Yo siempre lo enseño de esta forma, ¿no? Porque nuestros padres nos dicen, no metas la mano en el enchufe. No porque te van a hacer daño, sino porque te están advirtiendo que si hay cosas que tú haces, van a traer una consecuencia, ¿no? Entonces, la ley es eso, ¿no? No es que Dios nos va a agarrar a palos y eso, sino que nos está advirtiendo, oye, si tú haces esto, hay consecuencias porque estás transgrediendo normas y principios que yo he establecido. Entonces, el problema es que algunos creyentes están por la gracia, piensan que la gracia es simplemente, bueno, Dios me perdona y todo, y no hay consecuencias, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el problema. Y normalmente esto sucede con personas cristianamente irresponsables, o sea, que son inmaduros en la fe, ¿no? Así es. Y la gracia tiene que ver con una libertad responsable, ¿no? No es... Así ya, es. La soy gracia es una libre, libertad responsable. así es, ¿no? Soy libre y hago cualquier cosa sin responsabilidad. Ahora, la ley, hermanos, fue dada por Dios para nuestro beneficio. En la gracia, el creyente tiene entendimiento y comprensión de que la ley es para su beneficio y le hace con amor, con gozo, con gratitud. Lo cumple con amor, gozo y gratitud. En la ley es por obligación, ¿no? Lo hace por obligación, sin entendimiento, muchas veces con pesar, ¿no? Es diferente. Entonces, la comprensión del Antiguo Testamento tiene que ir siempre asociada con lo que en el Nuevo Testamento se va prefigurando, ¿no? Se va mostrando. Ya, nunca olvide esto, ¿ah? El entendimiento del Antiguo tiene que ir acompañado necesariamente del Nuevo Testamento y viceversa, ¿no? No se puede separar, ¿no? No hay más grado de importancia este que este, ¿no? Están en el mismo nivel, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí estamos aterrizando hoy. Hemos terminado estos 7 semanas de introducción al Antiguo Testamento. Espero haya podido contribuir en algo a sus conocimientos teológicos y también gracias por su participación, paciencia, interés también en participar de la clase. Espero que puedan continuar. Este es el comienzo, todavía faltan revisar muchas otras materias de su preparación, ¿no? Como el apóstol Pablo dijo, que necesitamos presentarnos a Dios como obreros aprobados, ¿no? Que usan bien la palabra de verdad. Entonces, no hay otra manera de ser un obrero aprobado si no es conociendo bien la palabra de verdad. Y el estudio es importante, ¿no? El estudio, la investigación, la preparación. Y qué bueno que ustedes den su tiempo, porque a pesar de que tienen diferentes obligaciones, ¿no? Algunos ya tienen familia, tienen que trabajar, tienen que negocio que atender, en fin, diferentes tareas, a pesar de ello están poniendo un tiempo para prepararse para la obra de Dios, ¿no?
Van a ser bien recompensados. No se preocupe, el Señor honra a los que le honran y tiene en alta estima a aquellos que se preparan para su obra. Buena inversión de tiempo, le felicito, de tiempo y de todos los recursos que usted pueda invertir en esto. No van a caer en saco roto. De alguna manera, usted va a ser bien usado por el Señor.